opciones de fotos que están buenísimas, que son tipo Está practicando una con foto y nosotros. una parte movida. Bueno, ahí estamos de nuevo, creo. A ver. Entonces tuiteo que retomaron. Supuestamente, sí, pone que retomamos. A ver, volvimos, sí. Sí, bueno, estamos ahí, espero que, no sé si Vale, que la veo por ahí, si anda por ahí. Hats Live. Bueno, Nico Pava, los que veo por ahí, si están efectivamente por ahí, y alguno nos puede decir si se ve, si se escucha, nos haría un gran favor. Así que, bueno, tuvimos acá un problema con la conexión, esperemos que se haya resuelto. Me hizo acordar la vez que estuvimos, ahora nos va a explicar que no es vegano, pero la vez que estuvimos con el amigo Gastón Sardelli, que también de repente se nos colgó, había 200 chicas, ponele que 198 eran chicas y 2 chicos, esperando para la Twitch, y se nos cortó internet y no hubo forma, y tuvimos que hacer una semana después. Yo pensaba que si hubieran sido de la renga en lugar de airbag, nos tiraban piedras virtuales, pero no, por suerte esa vez nos aguantaron y lo hicimos una semana después y anduvo muy bien. Bueno, ahí estamos, ya somos 20 de nuevo, así que le voy a pedir que hagan preguntas, que estén los que estén del otro lado, que hagan señales de vida, para que interactuemos. Estábamos hablando de las nuevas tecnologías de Twitter, la religión, y como no sé dónde quedamos, te vuelvo a hacer la pregunta, y retomamos por ahí de cómo vos usabas esta herramienta y que vos nos contabas que te había servido para conocer gente y era un poco de descarga. Sí, o sea, yo empecé y al principio era ver qué se hablaba sobre el judaísmo y poder tratar de contestar alguna pregunta al respecto. Después tuve una etapa en donde compartía los links de notas periodísticas que yo iba teniendo, iba leyendo y me gustaban. Y después pasó a hacer un intercambio de alguna reflexión y del diálogo que surge después. Y contaba, que no sé si se escuchó del otro lado, mi historia con el neurocientífico Marco Iacoboni, o sea, @Marco Iacoboni, que además de compartir la pasión por Federer, a mí me sirvió para conocer un poco sobre las neuronas espejo y que el tipo es esto. Hay gente que en Twitter no te contesta, que para mí es como el primer mandamiento de Twitter es contestar. No importa si tenés 12.000 millones de seguidores, es parte de lo que hay que hacer. Ni que hablar si tenés 25. Pero, o sea, si la gente te hace una pregunta y es buena leche y digamos que invita al diálogo, a mí me parece mal no responder, ni siquiera algo. O sea, leí lo que me dijiste. Entonces, justo con este tipo pasó de que yo estaba leyendo su libro y lo busqué, lo encontré, le escribí y de hecho después leí varios otros libros de otros neurocientíficos que tenían relación, y yo le escribía y el tipo siempre me respondió, me llevaba a mandar papers por email y realmente buena onda. Y de hecho, bueno, eso es lo que a mí me da gusto y me interesa de lo que es el mundo Twitter. ¿Y a vos, y es al revés, te pasó también? ¿Te hacen preguntas a vos? Sí, o sea, me ha pasado de todo un poco. A veces las mismas. Aparte de los amigos, digo, ¿no? Sí, no, pero de hecho, mi grupo de amigos no tiene Twitter. O sea, no. Tenemos, o sea, tengo ciertos amigos que tienen Twitter, pero digamos que no usamos Twitter para hablar. Y de hecho surgieron nuevas relaciones, surgieron nuevos contactos, y que se dieron básicamente por el diálogo. ¿Viste? Yo intento contestar todo lo que llega, que es cierto, no es una cantidad terrible, pero lo que llega yo trato de responder. O sea, lo que pueda responder. Incluso si no puedo responder nada, digo, bueno, no sé, o gracias, o carita feliz, o fan, lo que sea. Pero me parece que parte de lo rico del espacio es marcar la interacción. Porque uno tira el tweet y viste, se lo tiras a alguien y cuando no le responde y te sentís un poquito mal. No me da bola, como dice el mexicano, no me pela, y eso no está bueno. Entonces, nada, si alguien se toma el tiempo para escribirte, yo trato de tomarme el tiempo para responder algo. Y eso me dio y me parece que es súper interesante y a la larga es lejos la red social que yo más uso. Lejos.
Y vos recién decías de si las preguntas son de buena leche, invitan al diálogo, hay de las... Da a entender que hay de las otras, digamos, ¿no? Twitter se presta también para digamos, para la chicana, que a veces puede ser interesante porque puede ser irónica, pero también puede ser para la agresión. Sí, o sea, yo no he tenido demasiado, pero o sea, alguna vez tiran sin tanta buena leche. Trato de no meterme. Me parece que, o sea, yo soy de los que tienen la teoría de que si te dedicas a bullear por Twitter no tuviste infancia y entonces estás tratando, o no te quisieron lo suficiente de chico y entonces, viste, tratás de resolverlo como podés y elegís bullear por Twitter. No me parece lo más inteligente, pero, viste, ahí sí, yo no me presto y se cae. Pero uno que está y uno que ve, o sea, ves que hay una chicana mala leche por momentos en determinados espacios y nichos que a mí no me gusta, no tiene mucho sentido, no me presto, y bueno, pero sé que está. Bueno, ya saben, pueden ir haciendo preguntas, pueden ir haciendo opiniones también, así hacemos más interesante esto. Irina tiene una pregunta, ¿está levantando la mano? Sí. Sí, tenemos acá gente en vivo, no lo hicimos en MU, el jueves que viene volvemos a hacer en vivo con música y todo eso, pero tenemos gente acá amiga que quiere hacer preguntas. ¿Hay otros rabinos de otros países o curas o conociste a algún religioso, alguna religión que utilice Twitter? Yo tengo varios colegas, amigos míos que utilizan. Yo creo que soy el que le da un uso más intenso. Pero tengo gente, amigos míos, que usan Twitter. Quizás, no sé, tengo uno que analiza por Twitter su pasión por news. O sea, es rabino en Estados Unidos y o sea, usa Twitter para fomentar su amor por news. Digamos que no lo usa como yo, pero que está muy bien también. Hay rabinos americanos que le dan un uso muy, muy intenso y que de hecho a veces hay campañas cuando llega alguna festividad judía para tratar de poner algún hashtag judío ahí arriba. Yo justo no es de lo que a mí me interesa o me genera, nada, no es lo que me moviliza, pero es uno de los usos que sí se dan en Twitter, por ejemplo en Estados Unidos, y sé que existen de otras religiones. En algún momento yo seguía pastores y sé que hay curas que usen también. Aquí en Argentina hay hasta rabinos ortodoxos que utilizan Twitter, más como un centro de difusión, no tanto de diálogo, pero existe. Y poco a poco se empieza a dar. Ahí cada uno le va entrando y le va tratando de encontrar o sea, la forma que más se le ajusta a como uno es. Está claro que quien me conoce y quien me ve yo, o sea, parte de mis tweets tienen un trasfondo específico de información que tiene que ver con lo judío y parte tiene que ver con, o sea, en general. Y es así como a mí me gusta usarlo. No sé si es algo que tiene más o menos éxito, pero yo lo hago así, me gusta hacerlo así y o sea, el retorno que tengo a mí me ha dado muchas satisfacciones, me encanta cómo es. Entonces. Acá tenían otra pregunta. Sí, se pueden 140 caracteres educar o informar sobre las distintas religiones para el público que por ahí es de otra religión. Sí y no. O sea, es una respuesta muy judía esta, decir sí y no en la misma respuesta es como muy propio de la tradición judía. En algún punto digo, no en el sentido de que es muy vasto todo lo que se puede estudiar, leer, conocer, responder. O sea, uno puede estar todo el día respondiendo. Pero por otro lado, mira, hay una historia en el Talmud. El Talmud es un texto judío muy, muy significativo que tiene 2000 años, 1500 años, en donde justamente se presenta una persona frente a un rabino y le dice, quiero que me enseñe todo el judaísmo mientras yo estoy en una sola pierna. O sea, que sería, o sea, tuitearme el judaísmo. Y viene el primer rabino y lo saca a patadas. Dice, no, esto no se puede. Y va el segundo rabino, al segundo sabio, y el otro le dice,
aquello que no te gusta que te hagan, no se lo hagas al otro, eso es todo el judaísmo, el resto es todo comentario. Entonces, o sea, yo creo que hay una profunda sabiduría en ese acercamiento en muchos niveles. En la capacidad de dar una respuesta y no sacar a patadas a que venga a preguntar, en el sentido de poder encontrar cuál es uno de los valores significativos de la tradición y decir, ¿sabes qué? El resto es comentario que crece como una cebolla en distintas capas alrededor de ese núcleo. Entonces, ¿es tuiteable o no? Sí y no. O sea, es una cantidad de valores. Y también después, obviamente, siempre uno puede seguir estudiando y profundizando y aprendiendo nuevas cosas. Pero esa historia a mí se me hace significativa y sentida por nuestros tiempos y por estas preguntas, porque ya que estamos sedientos de lo inmediato y la respuesta cortita y no sé qué, bueno, o sea, uno podría decir, no, eso no sirve, y textos que tienen 1800 años nos dicen, no, bueno, quizás sí sirve como un espacio de entrada para lo que venga después. Bueno, acá tengo algunas preguntas que creo que son de antes de que se cortara, o no sé si están ahora. Los voy leyendo. Dice, Panóptico, ¿estás ahí, Panóptico? Díganme si están ahí o si te estoy hablando a otras personas. Que dice que sí se ve. Has Life también. Leonardo, que le llegó el libro. Dice Cucho, es cierto, la religión católica tiende a negar de manera absoluta. Bueno, no sé a qué se refiere de algo de lo que veníamos hablando. Yo no fui. El éxito solo tiene que ver con la cantidad, dice Bachmil. No, definitivamente no. O sea, definitivamente no. Para mí tiene que ver con la calidad del contacto y el diálogo que se pueda establecer. También dentro de entender la dinámica de una plataforma que no está pensada solamente para, o no está pensada para dialogar de manera extensa, pero que sí se pueden establecer relaciones y se pueden generar unos ida y vueltas que ayuden a pensar y que nos den material para seguir andando. No tiene que ver con la cantidad, definitivamente. A ver si tenemos otra más. Que cuadremos bien porque dice que no se ve bien nuestros bellos rostros. Bueno, ahora lo vamos a encuadrar bien. Dice, es genial que se abra, dice Valeria Pérez, dice, es genial que se abra la religión a estos nuevos espacios. Mida, eso. Midá es algo en hebreo que significa medida contra medida. Tiene múltiples acepciones. Me parece que salió de un posteo que yo puse en uno de los posts del blog que yo escribo. Yo escribo un blog, justamente el Talmud se lee una hoja por día, en un proyecto dura 7 años y medio. O sea, si uno lee el Talmud una hoja por día, tarda 7 años y medio en terminarlo, y yo me di la tarea el año pasado de empezar a hacerlo, y tengo leídas, no sé, o sea, 300 páginas, y escribo sobre lo que encuentro interesante. Otra vez, para traer parte de estas discusiones, estas historias, estos relatos, a un diálogo que tenga que ver con la vida cotidiana, no de la cuestión necesariamente judía, pero sí como estos textos antiguos todavía tienen mucha relevancia y mucho de lo que aportar. Dice, a que el judaísmo de respuesta más interpretativa, lo que decía antes él, dice, es cierto, la religión católica tiende a negar de manera absoluta, dice, el judaísmo da respuestas más interpretativas, lo de la respuesta ambigua. A ver, yo voy a decir esto, lo que tiene, a mi gusto, esto puede ser interpretado, esto dice Daniel Molina, Rayo Virtual cada tanto, de citar a Nietzsche diciendo no hay hechos, sino que hay interpretaciones. A mi criterio, el hecho de que el judaísmo no tenga una estructura piramidal en donde hay, digamos, una línea oficial, el resto que no, abre a una cantidad de interpretaciones que a mi criterio, esto es muy personal, hacen que el sistema respire. O sea, el sistema pueda crecer, el sistema pueda seguir interpretándose, que también existen en otras tradiciones, no es potestad de lo judío, pero que en el judaísmo es muy fuerte. O sea, cuando se cerró el canon bíblico, vino el Talmud, y el Talmud te lee la Biblia, y se cerró el Talmud y seguimos interpretando. O sea, en ese sentido es una tradición interpretativa. Somos el pueblo del libro, como generalmente se dice, pero en realidad somos la tradición de la interpretación. Y esto lleva
en un nivel muchísimos conflictos en términos de que no necesariamente nos ponemos de acuerdo todos para dónde hay que jalar, para dónde hay que ir, pero por otro lado da libertad y le da una capacidad de respirar al sistema que a mi criterio le hace muy bien. Como toda tradición religiosa también tenemos nichos monolíticos y tenemos espacios que se sostienen como con el relato de la única verdad. Pero ese es un relato más dentro de todos los relatos que hay. Y en ese sentido eso permite cierta dinámica que a mi criterio se hace muy atractiva. Bueno, no sé por qué, los veo acá, las preguntas. Dice Atslife, o como se pronuncie, dice, ¿qué tan seria opinan que es la cuestión de la indulgencia vía Twitter a nivel espiritual, digamos? Supongo que se refería a lo del Papa. O sea, no leí los detalles de eso. No, yo tampoco, no sé qué exactamente significa eso. En el judaísmo no tenemos una estructura de indulgencias, en el sentido de, yo no, ni yo ni nadie podemos perdonar más allá de las ofrendas que la persona nos haga a nosotros. Yo no, si alguien viene y me dice, no, porque yo maltraté a Juan de los Palotes, yo no le puedo decir te perdono, sino que la tradición judía te obliga a ir a pedirle disculpas a Juan de los Palotes. Entonces, en ese sentido, el judaísmo no funciona con el sistema y entonces a mí se me hace muy difícil poder juzgar o decir una palabra sobre ese sistema en otra estructura religiosa. Sobre el tema del perdón en sí, hay mucho que se podría decir, no tiene, creo, que ver con Twitter, sino con una suerte de proceso interno, subjetivo y personal, en donde cada situación es muy particular. Pero sobre indulgencias es esto, ¿no? Los judíos, incluso en el famoso Día del Perdón, no somos perdonados más allá de las ofrendas que cometimos contra Dios, de acuerdo al relato tradicional. Pero lo que hemos hecho mal con nuestros prójimos, hasta que no vamos y lo resolvemos con nuestros prójimos, eso no se borra, eso no se absuelve, y no hay ningún poder en esta tierra, y tampoco en el cielo. Dios no te puede perdonar lo que hiciste con Juan de los Palotes. Y en ese sentido, también es una de las cosas que a mí me parecen muy fuertes. Tenés que ir a quien hiciste daño y resolver con él. A veces es mucho más fácil tercerizarlo. Claro. Bueno, no se puede. Y la tradición judía te dice que tenés que ir 3 veces. Ni siquiera la primera. Vas a la primera y cuando la pelota no te quiere ver. Porque tienes razón. Tenés que ir 3 veces. Si a la tercera Juan de los Palotes no te quiso recibir, ya es un problema de Juan de los Palotes. Yo tenía que confesar los pecados que hacían Juan de los Palotes, que era un boliche de Ramos Mejía, donde íbamos a bailar cuando éramos jóvenes. A ver, como dijo antes, pero ya lo leímos ese. Leonardo, me voy de tema un poco, pero Leonardo dice que recibió el libro. Hace como un año sorteamos un libro, pero no nos dieron el libro que habíamos sorteado, así que al final lo conseguí, llegó a Mar del Plata. Tenemos mucha gente que nos mira de otras provincias. El libro de Florencia Chévez se lo había ganado en Córdoba, este libro se lo ganaron en Mar del Plata. Así que bueno, llegó el libro en los próximos sorteos para que sepan. Hoy estuve en un evento donde dice que si hacemos un sorteo donde interviene el azar, tenemos que hablar con Lotería Nacional, salvo que sea hasta un monto menos de 6.666 pesos. Es cosa que uno se entera, ¿no? Es el número ya que hablamos de religión. Así que bueno, muy bien, Leonardo, espero que lo leas, que te guste. A ver, acá tenemos a Valeria que pregunta, dice, ¿sería bueno que diera su opinión sobre los hogares vinculados de parejas de igual sexo y sobre los hijos en monohogares? ¿Querés decir algo? No, está en plural. Mira, siento que la tradición judía es una tradición interpretativa. El tema de los casamientos homosexuales es un tema que ha empezado a surgir en la agenda de los movimientos judíos en sus distintos marcos y formas, y las respuestas varían, porque otra vez no necesariamente nos ponemos de acuerdo en la respuesta, pero lo que yo puedo decir es que el judaísmo siempre se animó a pensar ceremonias para poder incluir a gente. Entonces, por ejemplo,
hace 100 años atrás se genera una ceremonia para que las niñas que llegan a 12 años, a la adolescencia, puedan tener una ceremonia similar en paralelo a la que tenían los niños históricamente a los 13 años. ¿Sí? Lo que se llama Bar y Bat Mitzvah, para aquellos que estén del otro lado y sepan de lo que estoy hablando. Lo mismo, o sea, cada vez que nace un niño judío se lo circuncida. ¿Pero qué pasaba con las niñas? Durante muchos años no pasaba nada, y ya hace años en donde empieza a haber más y más el tema de hacer una ceremonia para darle la bienvenida a una niña, porque es tan importante como un niño. Entonces, con esto de las parejas homosexuales empieza a haber un pensamiento similar en decir, a ver, tal vez la ceremonia del casamiento, o sea, del matrimonio judío tradicional no es la ceremonia que aplica, pero quizás se pueda pensar en otra ceremonia para incluir, reconocer, celebrar el amor de estas personas que se han elegido para compartir la vida juntos. Esto no necesariamente es compartido por todo el espectro judío, lo cual no va a ser ni la primera ni la última vez que suceda, pero que bueno, es justamente el desafío de seguir interpretando, sobre todo en este tema en particular, que dice explícitamente, el texto bíblico dice explícitamente que las relaciones homosexuales masculinas, hablando de cuestiones literales, están prohibidas. Entonces, ¿cómo uno lidia con eso que aparece explícitamente y genera estructuras que permitan trascender las limitaciones de ese texto? En eso se encuentra justamente parte del desafío de aquellos que leemos el texto pero no queremos quedar presos de lo que el texto dijo hace 2500 años atrás. Bueno, eso en relación a la pregunta. El punto me parece que tiene que ser animarse al desafío de tratar de encontrar los caminos. Puede que no se encuentren, o sea, hay una regla del juego, pero el punto es no cerrarse a priori desde una trinchera dogmática. O sea, yo alguna vez lo compartí por Twitter, el judaísmo no es dogmático en su estructura base. O sea, el primer pensador dogmático fuertemente fue Maimónides, que es conocido y que nació en 1135, o sea, hace 900 años. Él propone un credo de 13 puntos. Hasta ahí no encontrás una estructura sistemática que apele al dogma como el axioma que te permite andar. Entonces, en ese sentido, el punto no es atrincherarse, el punto es intentar buscar la vuelta. Puede que no se encuentre la vuelta, pero me parece que el desafío es intentarlo. Acá tenía otras. Cucho, era 6, sí, no era joda, el número era 666. Dice, lo bueno del judaísmo que no te excomulga. Bueno, depende. O sea, hubo una época que sí. Lo que pasa es que, o sea, al último que excomulgaron famoso es Spinoza. O sea, de hecho, ahora hay un famoso libro de Irving Yalom, El Enigma Spinoza, no sé, la última novela que sacó, que cuenta un poquito novelado de esa época. El judaísmo utiliza la excomunión como método punitivo hasta justamente la época de Spinoza, que cuando antes de la época de Spinoza te excomulgaban y te morías en vida, porque o sea, el ambiente no judío no te hablaba y el ambiente judío no te hablaba. Pero Spinoza es un caso justamente paradigmático del cambio de época, porque o sea, si de algo se murió Spinoza una vez que lo excomulgaron, fue de risa, pues agarró sus cosas y se mudó y se fue a hacer lentes con sus amigos no judíos y de eso vivió toda la vida. O sea, Spinoza pulía lentes para vivir. Entonces el judaísmo deja de excomulgar porque una vez que irrumpe la modernidad ya no sirve. Ya cuando rompiste las comunidades cerradas y la gente empieza a relacionarse y se sale del gueto en el que se vivía, ya pierde fuerza con el crecimiento del concepto del individuo. Entonces, por eso, o sea, me encantaría decir que no somos muy progresistas y no excomulgamos más o no, nunca excomulgamos. La verdad es que dejó de ser una herramienta que sirva para nada. Posiblemente antes tampoco servía para nada, pero esa es la verdad. Bueno, acá Mariano Foyer pregunta, ¿cuáles son las preguntas que más te marcaron en tu vida?
¿Cuánto tiempo tenemos? Lo que vos quieras. No sé, realmente, o sea, puedo hablar, te diría casi en genérico. No, el judaísmo funda su interpretación a partir de la pregunta. Porque la pregunta, a diferencia de las respuestas, en donde ya cerrás, la pregunta te abre. Y en ese sentido me parece que, o sea, es parte de mi... Yo trato de entrenarme, siempre es muy difícil, pero yo trato de entrenarme en la pregunta. En el hecho de seguir preguntando, el hecho de, a ver, quiero, o sea, no sé nada de neurociencia, bueno, ya voy y aprendo sobre eso. O sea, leí sobre, no sé, física cuántica, de la cual tampoco sé nada, más allá de lo que leí. Pero tiene que ver con que, por ejemplo, yo creo que no se puede hacer teología en el siglo XXI si uno no sabe nada de física. ¿Está bien? O sea, yo creo que no es que la ciencia tiene que venir a respaldar lo que es la religión, ni mucho menos, o sea, no voy por ahí, pero creo que no se puede hacer teología seria si uno no tiene un poquito de conocimiento de estas cosas. Entonces, esto genera preguntas, genera interrogantes, y yo voy así, busco, leo, me intereso, trato de ver de qué se trata, y en ese sentido, no sé si hay cuáles son las preguntas que me marcaron en la vida, pero que sí ha sido parte de... Sí te puedo contar, a modo de anécdota, o sea, esto de que hablábamos antes de vegano, no vegano, o sea, yo no soy vegano, pero, o sea, como judío respetuoso de la ley judía, como de acuerdo a determinados parámetros que invita a la religión, ¿no? Que se llama kashrut, kasher. Y entonces, yo me acuerdo cuando hace ya 20 años atrás me preparaba para mi bar mitzvah, para esta ceremonia de este ritual de paso entre la niñez y la adultez en el judaísmo, hace los 13 años, me tocó, no sé, hacer un ranking de preceptos, y yo puse justamente que comer kasher era lo más tonto que se podía pensar. Tenía 13 años, o sea, hay gente que lo sigue pensando 20 años después, y me acuerdo que me invité a comer a quien en ese momento no era rabino, pero después se transformó en rabino, que era el que me estaba preparando, y lo invité a comer a mi casa, y cuando estábamos subiendo por el ascensor preguntó, o sea, preguntas que te cambian la vida, si la comida era kasher. O sea, yo lo miré y, o sea, adolescente incipiente, me le reí en la cara diciendo, no, me estás jodiendo, o sea, le prestás atención a eso, y ese fue el día en donde nunca más volví a comer nada que no sea de acuerdo a la ley judía, y hoy para mí o sea, yo no puedo entender mi vida que no pasa a través de algo tan básico como la espiritualidad de lo que comes, o sea, el hecho de prestar la atención a lo que estás comiendo y decidir conscientemente no comer determinadas cosas, pero ahí bueno, yo tenía 13 años, es una pregunta que, o sea, yo todavía no sabía que iba a ser rabino y que iba a estar mucho tiempo después acá, no sabía que iba a seguir en contacto con este que es otro de los rabinos que tuitea y que es un querido amigo que vive en Panamá, y en ese sentido, bueno, son esas preguntas que de alguna manera te van marcando un poquito el camino. ¿Cuáles son, para los que no sabemos bien de eso, los principales puntos con el tema de la comida? Ok. ¿Y de dónde viene? O sea, básicamente surge de especificaciones que ya aparecen en el Pentateuco, aparecen en los primeros 5 libros de la Biblia, y tiene que ver con pero después se quedan claros en el Talmud. Tiene que ver con lo siguiente: primero, hay como tres tipos de comida: lo que se considera carne, lo que se considera lácteo y lo que se considera neutro. ¿Está bien? O sea, ¿por qué? Porque carnes y lácteos nunca se mezclan. ¿Está bien? Eso no podés mezclar. Entonces, ¿qué es carne? Carne son aves y mamíferos. Peces se consideran neutros. No voy a entrar en los detalles. ¿Está bien? Pero aves y mamíferos que tienen determinadas características no se pueden comer con lácteos. O sea, la famosa hamburguesa con queso, solo que sea hamburguesa de soja o queso de coco o tofu. O sea, ahí sí, porque todo eso es
aparte, neutro. Entonces, básicamente es eso. Entonces, cuando comes carne, no comes lácteos. Cuando comes lácteos, no comes carne. Y lo neutro lo puedes mezclar con cualquier otro. Neutro es todas las verduras, todas las frutas, todas las semillas, todos los líquidos. Todo eso, los líquidos obviamente, no caldo de pollo. Pero todo eso es neutro. Los neutros se pueden mezclar indistintamente. Lo que, a los efectos técnicos, quien es vegetariano no tiene problemas, o sea, está comiendo de acuerdo a la tradición judía. Y de hecho, para la tradición judía, el vegetarianismo es como el ideal. Yo sé que no te vamos a convencer, ni a nadie de los que están acá, ni a nadie de los que están del otro lado, pero el ideal, o sea, de acuerdo al texto bíblico, el hombre fue creado vegetariano. Y de acuerdo al ideal mesiánico, si querés, va a llegar el día en donde no necesitemos comer carne también. En donde vamos a poder vivir en una suerte de armonía, todos, incluso los animales. O sea, yo no soy vegetariano, pero no estaría mal como forma de vida. Dice, o sea que le dan al sushi sin asco. Dependiendo de qué es el pez, o sea, para que el pescado se pueda comer tiene que tener escamas y aletas, pero todo lo que es salmón y atún y esas cosas se puede comer sin problemas. Pero qué sé yo, un bagre que es de piel lisa, no. Un delfín, tampoco. O sea, el cazón, que es un pequeño tiburón, tampoco. Nada de lo que sea mariscos. Lo cual, acá yo sé que no es un problema. Por ejemplo, en Chile, los chavos, los jóvenes que tienen 13 años y dicen yo empiezo a comer, en realidad lo que hacen es decir yo dejo de comer mariscos. O sea, que es tan fuerte en la dieta que ya eso se considera un sacrificio. ¿Y cuál es el fundamento de eso? ¿Por qué? Bueno, hay muchas razones. Hay gente que lo vincula con la salud. A mí no es una razón que me signifique. Yo creo que no tiene que ver con sanidad, sino con santidad. Tiene que ver con la capacidad de entender que hay límite. Todo no se puede. O sea, yo podría comer todo lo que quiero, pero, o sea, esto digo que no. O sea, yo siempre digo, para los que somos padres no es mala idea esto de decir, es que yo puedo todo, pero hay veces que yo digo que no. Yo incorporo el límite. Y por otro lado, tiene que ver con una cuestión de identificación, de pertenencia al pueblo de la tradición. O sea, yo pertenezco a este pueblo. Entonces yo digo, ¿sabes qué? De última, el judío que decide no comer así, es el que me tiene que explicar por qué dejó de comer como comíamos en la tribu, digamos. O sea, hay mil razones para dejar también, pero en este sentido, esa es la forma que me identifica como judío. Esa es la forma en la que mi tradición avaló comer y dejar de comer. Y de hecho es esto. En esta marca particular, yo también entiendo de que logro santificar un momento tan cotidiano de mi vida como es comer. O sea, es la forma de integrar con algo tan cotidiano como es comer 3 veces por día, 5 veces por día, las veces que sea. O sea, esto tiene que ver con que no sé, ¿cómo se dice? La tradición judía, la matanza de los animales tiene que ser sin dolor. Entonces es esto, yo no puedo ir a comer algo, el filé de vaca que venden en cualquier restaurante acá yo no como, porque no fue matada de acuerdo a, o sea, el animal está permitido, pero no está matado como debería estar matado. Y entonces, bueno, eso que algunos ven como restricciones, yo lo veo como posibilidad de decir, ¿sabes qué? Sí, podría comer todo lo que quiero, sí. Podría no importarme cómo es el proceso de producción de la carne, pero no. Y en esto, digamos que trato de marcar una diferencia. A esta altura y después de 20 años, yo ya lo tengo demasiado incorporado, digamos, es parte de mi vida, ¿no? O sea, no es que yo puedo estar comiendo mi ensaladita y verte a vos comiendo un rinoceronte y no es que digo, uy, qué mal que elegí. No me pasa. Y con respecto a las otras cosas que hacen en el Shabbat, no tocar, no sé, dinero, no trabajar. A ver, o sea, en Shabbat, que es el viernes a la noche hasta el sábado a la noche, hay una cantidad de cosas que no se hacen, que posibilitan que uno haga un montón de otras cosas, que generalmente no hace. O sea, yo no lo miro tanto sobre las restricciones, sino sobre los otros vectores. Pero sí, por ejemplo, no se puede tocar un lápiz porque está prohibido escribir. O sea, tocar un lápiz no tiene ningún tipo de problema, pero uno agarra un lápiz y empieza a escribir. El judaísmo dice,
mejor no toques un lápiz, no tiene ningún uso al que le puedas dar. Lo mismo con el dinero. El problema no es tocar dinero, el problema es usar el dinero, hacer la transacción económica. De alguna manera, más allá, independientemente de todo eso, yo creo que, y justo lo hablábamos en otro contexto la semana pasada, es la oportunidad para desconectarse un ratito. O sea, nosotros que vivimos hiperconectados y estamos todo el tiempo ahí, estamos buscando a ver cuándo nos mandaron un email o cuándo nos mandaron el tweet o qué está pasando en el mundo. O sea, Shabbat, a mí, es como me da la oportunidad de desconectarme por 25 horas. Es como decir, ¿sabes qué? Bueno, o sea, es intentar, porque a veces es más difícil, de decir, esto no me controla a mí, yo todavía lo controlo a él. Y en este sentido, me parece que no es solo eso, independiente de todo lo demás, no está mal para nuestros días. Y es esto. Entiendo que todos los que estamos acá, todos los que están del otro lado, hacen un uso como robusto de las tecnologías, y poder establecer un tiempo en donde eso no es lo que prima, es algo de lo que me parece que puede ser parte del resignificado de Shabbat para la modernidad. Todo lo demás, bien, pero es esto, o sea, en la antigüedad era el lápiz, no era el tweet, era usar el lápiz. Y acá, como dijo un pensador judío que se llama Heschel, por el cual el lugar a donde yo estudié en la escuela rabínica está llamada, el tipo decía que los judíos no nos dedicamos a consagrar las paredes o el espacio, sino consagrar el tiempo, y eso es lo que nos permitió seguir adelante, porque nos hicimos un dispositivo en la nube en donde no necesitábamos estar emplazados en ningún lugar físico. O sea, nos destruyeron el lugar, nos destruyeron el templo matriz, y no es que se acabó el judaísmo, cambió, siguió, anduvo. Y me parece que es parte de esto. El viernes a la noche santificamos el tiempo, nos separamos un poquito de la conquista del espacio, y así andamos. Y a mí me parece que es importante. Todo el resto de los tecnicismos legales y técnicos son de segundo orden para los que nos importan, pero me parece que el mensaje trasciende el espacio de los judíos o los no judíos. Valeria se divierte, dice, sí, con esto de que pueden tomar líquido, pueden tomar alcohol, champaña. Sí, el judaísmo no tiene restricciones sobre el alcohol, pero tampoco es una... O sea, el judaísmo no prohíbe la ingesta de alcohol, pero invita a tomarlo con precaución. ¿Okay? O sea, hay historias también en el Talmud de rabinos que se emborrachan y uno lo mata al otro. Entonces al año siguiente lo invita a la casa para hacer la misma borrachera, y el que fue muerto pero que revivió milagrosamente le dice, ¿sabes qué? Milagros no aparecen todos los años, o sea, no me invites más, o sea, tus borracheras son como muy pesadas, o sea, yo no quiero saber. Entonces el judaísmo en ese sentido no lo prohíbe, pero dice, o sea, tener precaución, cuidarse, porque en fin de cuentas el cuidado de la salud es como uno de los mandamientos importantes y centrales en la tradición judía. Entonces todo aquello que genere un daño consciente a la salud, mejor no hacerlo. Y encima le compite el otro que convierte la bombilla. ¿Cómo se llevan con...? ¿Cómo está la relación entre las distintas religiones? Bueno, justamente empezamos hablando del Papa, no sé qué. El Papa es... ahora estamos full, como tenemos el Papa argentino. Tenemos el Papa argentino, pero tiene una muy buena relación con la comunidad judía local. O sea, desde lo que yo conozco, ya vio a 4 o 5 rabinos locales, sí, un poquito más, que los fueron a visitar a Roma, y los recibió a todos, cada uno en viajes distintos. Varios son amigos míos, o maestros míos, o referentes míos, entonces yo conozco un poquito, pero independientemente del fenómeno Bergoglio, el fenómeno del Papa Francisco, en los últimos años, sobre todo después de lo que se conoce como el Concilio Vaticano II, del cual se cumplen ahora 40 años, las relaciones han mejorado mucho. Yo, que trabajé los últimos años en Guadalajara, he tenido la posibilidad de trabajar de manera muy interesante con los dos cardenales, porque juntos cambiaron, pero los dos estuvieron en el cónclave que lo eligió a Bergoglio ahora, hace unos meses atrás.
Guadalajara es sede cardenalicia, entonces, y el catolicismo es muy importante. Yo viví 7 años en Guadalajara, en México, y Guadalajara es la ciudad que más curas manda al Vaticano, de todo el mundo. O sea, y los judíos en Guadalajara somos menos de 500 en una ciudad de 5 millones de habitantes. Y uno podría decir, bueno, no hay trato, no hay relación, y no sé qué, y realmente la relación ha sido siempre muy buena, siempre muy cordial, hay de todo, y esto es a nivel mundial, pero hay mucho espacio para construir lo que se llama el diálogo interreligioso, definitivamente, y es algo en lo que yo creo profundamente, y de hecho parte de lo que hago tiene que ver con eso, definitivamente. A ver, yo también quiero mi Shabbat, desconectemos el otro, reconectarnos con nosotros. Está bien, también puede ser, Shabbat puede ser una experiencia para reconectarse con la gente del mundo de los átomos, digamos, no solo para conectarnos con nosotros mismos. En ese sentido, está bien, que cada uno use Shabbat si le interesa y la vida le aplica para lo que guste. El punto es generar un espacio para cortar con la rutina. Eso fue lo que fue Shabbat originalmente. De hecho, en una semana de 7 días, 24 horas, Shabbat dura 25. Porque, bueno, justamente se rompe la ciclicidad del tiempo. Ese tiempo que Walter Benjamin decía que es homogéneo y vacío y repetitivo. Él decía Lietzeit, el tiempo ahora. Bueno, que es como uno rompe a masazos el tiempo y lo significa dándole un sentido distinto. O sea, ¿cómo hacemos que todos los minutos que duran siempre los mismos 60 segundos dejen de medirse por eso y se midan por el sentido que uno le imprime al tiempo? Y eso es lo que Shabbat fue originalmente y es lo que puede ser hoy, cada uno a su nivel y a su forma, no importa, si la idea aplica, me parece que es esto, o sea, tiene que ver con romper la rutina y la ciclicidad y lo que pasa siempre y hacerlo distinto. El primer Adostuit que hicimos este año fue sobre el tema del sionismo. Generó mucho debate, hubo mucha gente ese día, creo que una de las conclusiones que llegué es que los que pensaban una cosa se quedaron convencidos de esa cosa y los que pensaban otra se quedaron convencidos de otra. ¿Cómo es la relación entre la religión, la política dentro del judaísmo? Hay distintos niveles, o sea, la pregunta tiene distintas formas. A ver, yo soy convencido, independientemente de religión o no religión, que, o sea, hacer política no partidaria, o sea, compromiso cívico de preocuparnos por lo que pasa en la polis es una tarea que ninguno puede declinar. O sea, nosotros deberíamos ser activistas del espacio común, del bienestar general. Mi posición. Yo creo que es una posición que está enraizada en mi visión judía, o sea, mi visión como rabino de cómo veo la vida. Ahora, después vemos que hay, por ejemplo, gente religiosa que hace el brinco, o sea, hace el salto hacia la política partidaria. Bueno, hay gente que va a estar a favor, hay gente que va a estar en contra, y yo, sin tomar posición específicamente, lo que puedo decir es que el punto es el salto hacia la política partidaria y el acceso a los lugares de gestión o de legislación son los que te permiten hacer cambios en la estructura. Entonces, vos te podés estar a favor o en contra de cómo elegiste o de qué color te vestiste, pero es lo que te permite operar para que las cosas cambien. En el sentido de que uno entiende que las cosas tienen que cambiar. Ahora, ese es un nivel. Otro nivel es la mezcla entre judaísmo y sionismo. ¿Está bien? Que es hoy en día la gran mayoría de los judíos del mundo son sionistas. O sea, creen que los judíos tienen derecho a tener un lugar con una autonomía política en una tierra específica para establecer un Estado nacional. Esto no dijo a favor o en contra, de derecha, de izquierda, no, dijo estamos a favor de que Israel tenga un lugar, o sea, que los judíos tengan un lugar para ser autónomos. ¿Ok? Después, bueno, esto surgió, Israel es una entidad nacional, con todos los desafíos, dilemas, complejidades y complicaciones de lo que significa tener un Estado nacional. Entonces, dentro de lo que es el campamento sionista,
yo vuelvo a decir, es la gran mayoría. Hay una hay una pequeña minoría de judíos que están haciéndose amigos de Irán para que el Estado de Israel desaparezca. Porque entienden de que hasta que el Estado judío o el Estado de Israel no desaparezca no puede venir el Mesías. Yo no comulgo, ¿está bien? Yo cuento. A veces estoy bien, no te... Bienvenido. Yo no comulgo, ¿está bien? Pero están ahí, son un grupo minoritario dentro de lo que se llama la ultraortodoxia, son amigos de Ahmadinejad, están, y son profundamente antisionistas. Pero la gran mayoría son. Dentro de esa gran mayoría vos vas a tener posicionamientos políticos respecto de que, si vas a hacer más hincapié en la seguridad o vas a hacer más hincapié en la educación y cómo hacemos para trabajar para que haya dos naciones para dos pueblos. ¿Está bien? Ahí son múltiples los cruzamientos. Pero lo que yo siempre digo, porque, a ver, yo iba a dar clase en la Universidad de Guadalajara y siempre salía la pregunta, a veces buena leche, a veces no tanto, de, todo muy lindo con el judaísmo, pero ¿por qué Israel hace esto y esto? Bueno, Israel no es igual a judaísmo. Entonces, el Estado de Israel y sus gobernantes no necesariamente operan de acuerdo a los parámetros, valores y enseñanzas de los textos judíos. ¿Está bien? O sea, son políticos que tienen una religión de origen, pero no necesariamente ven el mundo desde ese lugar. Entonces, Israel no necesariamente es judaísmo. Número dos, Israel es un Estado que tiene 50 años, tiene 60 años, está en una construcción con todos los dilemas y desafíos. Entonces, ¿tiene mucho por mejorar Israel? Sí. Le tocó estar ¿cómo se dice? En un barrio peligroso. La casita de Israel está en un barrio que no es muy amistoso. ¿Está bien? No significa que todos quieran el mal de Israel, yo no soy de los que cree eso, ni mucho menos. Yo creo que hay siempre en los dos campamentos gente que quiere bien y gente que no lo quiere. Pero entonces en esto está en plazo de Israel. A mí me tocó vivir 3 años de vida en Israel y enfrentarme de cerca a parte de los desafíos. A mí me tocó ir a escuelas beduinas y ver parte de los dilemas que enfrenta Israel todos los días. ¿Hay mucho por mejorar? Sí. Yo creo que mayoritariamente hay voluntad de mejorar también. Y creo que va a llegar algún día la paz entre los israelíes y los palestinos también. Va a ser un camino largo, todavía hay mucho por recorrer, pero yo soy de los que cree que eso va a pasar. Vamos a ver cuánto tarda. Y ojalá tarde menos que más, porque tarde o temprano es lo que va a pasar. El tema es que, bueno, para eso la gente se tiene que dar cuenta y tiene que operar en ese sentido. Ahora que se trata. Bueno, nos apagaron las luces, no sé si nos están echando. No, tranquilo. Bueno, yo tengo por acá las preguntas, me llegan por lugares medios extraños. ¿Usted tiene alguna pregunta que quiera hacer, Irina? Tenemos acá nuestras panelistas, nuestras invitadas. No sé tu nombre. Débora. Tenemos a Débora e Irina. No, a mí me interesaba, pero lo acabas de decir, ahondar en el conflicto Palestina-Israel. Y es un tema complicado en Twitter porque hay a veces antisemitismo, hay violencia en las redes sociales y es difícil hablar del tema, sobre todo si uno no sabe. Pasó con el caso de Irán y el atentado a la AMIA y pasa cuando hay un atentado de cualquiera de los dos lados. Correcto, es complicado, es muy difícil hablar. En realidad esto pasa todo el tiempo en Twitter, de que alguien que no sabe nada de física le dice a Einstein que no está de acuerdo con la teoría de la relatividad. Entonces, de la misma manera tenemos gente que es grandes opinólogos de lo que pasa en el Medio Oriente y lo más cercano que tuvieron fue, no sé, se tomaron el colectivo a Tigre. Entonces, es difícil. Yo viví 3 años ahí y de cualquier manera es mucho más fácil opinar estando de este lado, sin tener el problema. A mí me tocó estar en tiempos complicados. La primera vez que yo pasé un año ahí fue el comienzo de la segunda intifada. La segunda intifada empezó en 30 de agosto, 30 de septiembre del 2000, y yo empezaba las clases en la Universidad de Haifa del Norte el, 23 de octubre, 25 de octubre. Y yo decía, están todos locos, se están todos matando, me voy a ir a vivir ahí. Yo mandé un email diciendo, che, ¿van a empezar las clases? Vos venite que está todo bien. Está todo mal, pero seguimos andando, que es parte de lo que uno aprende estando allá.
yo vivía en mi casa, yo compartía la casa con un búlgaro judío, un danés católico y un musulmán marroquí. O sea, esa era mi casa, esos eran mis roomies, o sea, eran mis compañeros de casa, cada uno tenía su habitación. Y uno aprende a vivir un poco, o sea, desde ese lugar. La Universidad de Haifa es la universidad que mayor población no judía tiene. Entonces, parte de lo que yo hacía en Haifa era, tenías que hacer deporte obligado. Todos los israelíes juegan básquet, yo me metía a jugar al fútbol. Y los que juegan al fútbol en la universidad eran todos árabes israelíes. Y uno era parte de esa convivencia. Y me parece que era parte de lo que uno aprende del otro lugar, que no aparece en los medios de comunicación, porque no ven, no sé qué, no sé cuánto. Era mi realidad, yo jugaba con ellos. Cuando me mandaba alguna macana, yo no, o sea, lejos estoy de ser un eximio jugador de nada. Y entonces, bueno, o sea, me he comido mis buenos insultos en árabe, pero hubiese sido en hebreo también. Y el punto es este. Y después la segunda vez que estuve fue cuando fue una de las guerras del Líbano. Y yo me acuerdo de que el búlgaro que años antes había vivido con él, en algún momento cuando le caían los misiles en la ciudad, dijo, ¿sabes qué? Yo ya vivía en Jerusalén. Me dijo, ¿sabes qué? Dame asilo por una semana porque ya, no es que me va a caer un cohete encima, pero el estrés te va comiendo la cabeza. Entonces, me ha tocado estar desde ese lugar de la campana. ¿Eso justifica el maltrato y el hacinamiento y las condiciones que muchos o una parte del pueblo palestino sufre? No. Pero lo que yo trato de decir es que la situación es compleja. Hay una linda novela que se llama Exilio, de Richard North Patterson o algo así, que el tipo es interesante porque la novela plantea el asesinato del primer ministro israelí cuando viaja a Estados Unidos. Y lo lindo de la novela es que analiza el conflicto desde el lado israelí y desde el lado palestino. Que es complejo, porque lo que pasa, lo que decís, hicimos de la Tweetcam, trajimos a dos, y los que opinaban A se quedaron opinando A, quizás más fervorosamente, y los que opinaban B quedaron B más fervorosamente. Bueno, esa es parte de cómo resolvemos la problemática árabe-israelí. Nosotros no, pero cómo se resuelve, y hay que empezar a cambiar un poquito la regla del juego. Y de hecho leí el otro día justo de otro amigo que usa Twitter que Amos Oz, el famoso escritor israelí, dijo que una forma para resolver el conflicto árabe-israelí es que cada vez que empiezan a hablar de la historia le bajan los micrófonos. Porque otra vez, todos venimos de algún lugar con nuestra historia, todos cargamos nuestros ladrillos y nuestros complejos y nuestras dificultades, y es esto, o sea, si yo escucho tu historia, seguro vas a tener razón. Si vos escuchás mi historia, seguro yo voy a tener razón. Bueno, ¿sabes qué? Desde esa base partamos de ver qué podemos construir hoy para mañana. Porque, o sea, discutiendo quién sufrió más en el pasado, no vamos a resolver nada. No es una competencia de cuánto sufre mi bebé que fue matado de una bomba o cuánto sufre mi bebé que fue matado de un atentado. O sea, las dos familias quedaron tronadas es como, o sea, disculpen el mexicanismo, pero o sea, las dos familias se jodieron con lo que pasó. No hay un ranking de cuál sufrió más. Ya está, las dos familias realmente tienen que reconstruir desde un lugar muy difícil. Tratemos de presente para pensar el futuro. Se requiere voluntad, se requiere conciencia, pero creo que en algún momento va a pasar. Bueno, ya son las 9:30, tuvimos algunos inconvenientes técnicos, pero bueno, lo logramos resolver. La gente, yo lo estoy viendo por un lado, me preguntan por otro, no sé bien qué pasó, pero bueno, por lo menos la gente preguntaba, o sea, y escuchaba las respuestas, así que se ve que estaban del otro lado y las pudieron escuchar. Así que bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado, muchas gracias Yoshua, Irina, que fue tu representante artística, la podés contactar del manager. Sí. Ya saben, Irina del lado B, @lado B, la pueden ver en CN23, hablando de cosas hikis. ¿Hay alguna novedad, alguna información que quiera decir, algún chivo, nada? No. Bueno, entonces mírenla en CN23. Y bueno, nosotros nos vemos el jueves que viene, de nuevo desde MU, punto de encuentro. Si todo sale bien, vamos a hacer, van a poder participar. Recuerden que la otra vez hubo cerveza 2x1, pizza y todas esas cosas.
Y va a haber chicas cantautoras que van a interpretar sus temas. Vamos a hablar un poco y vamos a escuchar buena música ahí en Hipólito Yrigoyen 1440. Bueno, muchas gracias. Gracias.